¿Cómo sintonizar un control PID por el método de asignación de polos? Primero que nada debemos recordar que para trabajar con el método de asignación de polos debemos tener el modelo matemático o la función de transferencia de nuestra planta. Si no tenemos el modelo matemático o la función de transferencia de nuestra planta, pues tendremos que aplicar el método experimental. Debido a que vamos a necesitar el modelo matemático, entonces primero planteamos las ecuaciones o las expresiones matemáticas tanto del controlador PID como de nuestra planta. En este caso vamos a trabajar con una planta de segundo orden y con nuestro controlador PID proporcional, integral y derivativo. Aquí tenemos la fórmula de nuestro controlador, que va a ser CS igual a KC 1 más 1 entre TIS más TDS, que también se puede expresar de la siguiente forma, ¿no? Que va a ser KC por TD por S cuadrado más KCS más KC entre TI, todo esto sobre S. Para nuestra planta de segundo orden, ¿sí? Tenemos G de S que va a ser igual a K omega n cuadrado sobre S cuadrado más 2Z omega n S más omega n cuadrado. Entonces aquí estamos expresando matemáticamente cuáles son los modelos para la parte de nuestro controlador PID y para nuestra planta. En este caso, para una planta de segundo orden. Ahora, tenemos nuestro controlador PID y nuestra planta de segundo orden, de la anterior diapositiva. Vamos a expresarlo, ¿sí?, con variables para que en nuestra función de transferencia en lazo cerrado, la resultante de esta función de transferencia nos salga un poco más pequeña y no con muchos términos. Entonces hemos reemplazado aquí nuestro controlador, que va a ser CDS igual a E2 S cuadrado más E1S más E0, todo sobre S. Ahora, E2 toma, bueno, o es igual a KC por TD, E1 va a ser igual a KC y E0 va a ser igual a KC entre TI. Ahora, para nuestra planta de segundo orden, hacemos lo mismo, ¿sí? Reemplazamos por variables para que esto sea más corto, ¿sí? Donde K omega n cuadrado, para una ganancia, para un K igual a 1, esto vamos a dejarlo como K. S cuadrado, ¿sí? El valor de A va a ser igual a 2Z omega n, el valor de B va a ser igual a omega n cuadrado. Al momento de sustituir esos valores y hacer nuestra función de transferencia, ¿no?, de lazo cerrado, al momento de obtener ello, pues nos sale toda esta expresión que está denominada como HDS, la cual va a ser igual a K por E2 S cuadrado más E1 S más E0. Todo esto va a ser sobre S cubo más A más KE2, ese término multiplicado por S cuadrado, más B más KE1S más KE0. Tener presente que aquí en nuestra planta de segundo orden, pues observamos que efectivamente es de orden 2. Tenemos dos polos allí. Y aquí en nuestro controlador PID tenemos un polo, ¿no? Por tanto, la función de transferencia en lazo cerrado que vamos a obtener es de orden 3, ¿no? Orden cúbico. Ahora, vamos a trabajar con nuestros parámetros de diseño. Acabamos de hallar cuál es nuestra expresión matemática para un sistema de segundo orden, ¿no? Para una planta de segundo orden con su controlador y en lazo cerrado. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros diseñar, ¿no?, cuando nos entreguen un tiempo de estabilización y un máximo pico, lograr obtener nuestras constantes, esa constante proporcional, esa constante integral y esa constante derivativa, de tal forma que se puedan acomodar a lo que nosotros deseemos, como ya sea el tiempo de estabilización o ese máximo pico. Para ello vamos a utilizar estos parámetros de diseño de una función de transferencia de segundo orden, ¿sí?, que está dada por esta ecuación, que es G de S igual a K omega n cuadrado sobre S cuadrado más 2Z omega ns más omega n cuadrado, ¿sí?, donde nos entrega aquí la respuesta que tiene, ¿sí? Primero que nada debemos observar este sobrepico, ¿sí?, este primer sobrepico, y luego ese tiempo de estabilización que tiene dos rangos, que se da para un 2% o para un 5%. Entonces, vamos a trabajar con estas fórmulas para poder hacer nuestro diseño. Primero que nada, si trabajamos con una tolerancia del 2%, vamos a tener un tiempo de estabilización de 4 entre Z omega n. Y si vamos a trabajar con una tolerancia del 5%, nuestro tiempo de estabilización va a ser 3 entre Z omega n.
En este caso tenemos ya el tiempo de estabilización, según la tolerancia. Y el otro dato que vamos a tener en cuenta es ese máximo pico, ¿no? Ese máximo pico que se observa aquí, ¿sí? Entonces, este máximo pico está dado por la fórmula 100e elevado a la menos pi z sobre la raíz de 1 menos z cuadrado, ¿sí? Pero al momento de trabajar con las distintas fórmulas, lo que vamos a hallar sí va a ser z. Por tanto, aquí está despejado z, que es igual a la raíz del logaritmo natural de mp entre 100 al cuadrado sobre pi al cuadrado más logaritmo natural mp entre 100 al cuadrado. Entonces, una vez que hemos obtenido, ¿sí? Una vez que hemos obtenido estos dos valores, ya sea z y omega de n, pues lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra ecuación característica de segundo orden, nuestra función de transferencia de segundo orden, ¿sí? Y vamos a trabajar con el denominador, ¿no? Con nuestros polos. Para ello vamos a denominar aquí nuestro polinomio de diseño, ¿sí? Que va a estar dada por la expresión, que es simplemente lo mismo que tenemos aquí, que va a ser d2 s cuadrado, d1s más d0, ¿sí? Pero recordar, ¿no? Que este es de orden 2, y al inicio hemos hallado que nuestra función de transferencia para un sistema, para una planta de segundo orden con su controlador, pues nos da una función de transferencia de orden 3. Por ello es que debemos agregar un polo adicional, ¿sí? Para agregar ese polo adicional multiplicamos por 20 o por un valor superior, de tal forma que se aleje este polo y no sea significativo este polo para nuestro sistema. Entonces multiplicamos por 20 la parte real de los polos que obtengamos aquí. Entonces al momento de ingresar este polo aquí y multiplicarlo por la expresión de nuestro polinomio de diseño, pues vamos a tener aquí la siguiente expresión, que va a estar dada por s cubo más alfa 1 s cuadrado más alfa 2 s más alfa 3. Entonces, ¿para qué nos sirven estos valores o por qué los estamos trabajando así? Porque más adelante se va a observar estos valores de alfa donde los vamos a reemplazar. Ahora, si igualamos este polinomio de diseño con el polinomio que observamos y que hallamos al comienzo, que era este de aquí, era de orden 3, ahora el polinomio que tenemos también es de orden 3. Entonces, si igualamos ambas ecuaciones, tenemos s cubo más ak por e2, toda esta expresión por s cuadrado, más b más k1 por s, más k0, va a ser igual a s cubo más alfa 1 s cuadrado más alfa 2s más alfa 3. Entonces aquí podemos simplemente igualar términos, que va a ser alfa 1 va a ser igual a por k e2, alfa 2 b más k e1, alfa 3 k e0. Recordar aquí que inicialmente hemos sustituido estos valores e0, e1 y e2, ¿sí? Aquí, ¿no? Donde e2 era igual a kc por td, e1 era igual a kc, e0 era igual a kc entre ti. Entonces nuevamente los reemplazamos aquí, ¿sí? Y de esta expresión pues reemplazamos lo que son los valores de kc, ti y td. Entonces acabamos de lograr obtener nuestros valores de la ganancia proporcional, ese tiempo integral y ese tiempo derivativo. Con estos valores ya podríamos simplemente reemplazar los diferentes términos y poder hallar y poderlo ingresar, ¿no? a nuestro controlador PID, para obtener las condiciones de diseño que colocamos al comienzo, ¿no? Que podría ser un tiempo de estabilización, pongamos de unos 10 segundos, un máximo pico de un 10%, ¿no? Y al momento de reemplazar todo ello, pues deberíamos obtener eso aquí, ¿no? Resumiendo, ¿sí? Resumiendo toda esta parte, inicialmente debemos tener, ¿no? Lo que son estas condiciones de diseño, que va a ser nuestro tiempo de estabilización, nuestro máximo pico, ¿sí? Con esos parámetros vamos a trabajar. Lo otro que debemos tener es nuestra planta, que debemos tener ese modelo matemático, esa expresión matemática. En este caso hemos trabajado para una planta que tenga una función de transferencia de segundo orden. Muy bien, entonces una vez que tengamos esos dos datos, ¿sí? Esos datos, podemos empezar a trabajar. Lo primero que debemos hacer es preguntarnos, ¿no? ¿Con qué tolerancia vamos a trabajar? ¿Con una de 2% o 5%? En este caso he asumido la de 2%.
Si trabajamos con la 2%, ¿sí? Vamos a tener esta fórmula que es TSS igual a 4 entre Z omega n. ¿Sí? De esta expresión vamos a hallar el valor, este valor de aquí de omega n. ¿Sí? Ahora, luego, ¿no? Con este máximo pico, ¿sí? Vamos a hallar el valor de z, que va a ser igual al logaritmo de máximo pico. Esto está dado en porcentaje, así que solo si tenemos el 10% será 10 entre 100. Bueno, tenemos esta expresión que va a ser z raíz de logaritmo natural de mp entre 100 al cuadrado sobre pi al cuadrado más logaritmo natural de mp entre 100 al cuadrado. Aquí hemos obtenido el valor de omega n, aquí el valor de z. Con ambos valores lo que hacemos es reemplazarlo aquí en nuestra función de transferencia de segundo orden, en nuestra expresión matemática de segundo orden. Al momento de reemplazar, pues vamos a obtener aquí en el denominador ese polinomio característico, ¿no? Al cual queremos llegar, ese polinomio de diseño, debido a que este es al momento de operar, ¿no? Obtenemos una función de transferencia de tercer orden. A esta función de diseño, esta función de transferencia, le agregamos a este polinomio, le agregamos un polo adicional, ¿no? Al agregar ese polo adicional, ¿sí? Que va a ser 20 veces la parte real de los polos que ya tenemos aquí, pues vamos a tener un polinomio de diseño de tercer orden, ¿no? De grado 3. Entonces, con este polinomio, pues ya vamos a poder hallar lo que son los valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Ahora, estas son las ecuaciones que hemos hallado, ¿no? Que es nuestro valor de Kc, Ti y Td, lo que queremos para nuestro controlador. Con estos valores, al momento de reemplazar, pues vamos a poder obtener la curva, esta curva de aquí, ¿no? Donde nos expresa nuestro máximo pico y dependiendo de la tolerancia, pues ese tiempo de estabilización. Entonces, simplemente ahora nos queda reemplazar, pero vamos a tener los valores de alfa 2, alfa 3 y alfa 1. Nos faltarían los valores de B, K, este valor de K. Bueno, el valor de Kc va a ser al momento de hallar este término aquí, ¿sí? Luego tenemos el valor de A y nuevamente el valor de Kc y de K. ¿De dónde sacamos estos valores de B, K, A? ¿Sí? Pues los vamos a obtener de nuestra planta, ¿no? De nuestra planta inicial, de nuestro modelo matemático que nos entregó al comienzo de nuestro sistema. Entonces, este modelo matemático está dado por esta expresión, que era GDS igual a K sobre S cuadrado más AS más B. Entonces, simplemente lo que me queda aquí es reemplazar estos términos, el valor de K, el valor de A y el valor de B, ¿sí? El valor de B. Y vamos a poder hallar nuestros valores, ¿no? Nuestras ganancias y estas constantes para nuestro controlador, para poder obtener ese tiempo de estabilización que nos indica en nuestro sistema, nuestro problema, ¿no? Y ese máximo pico. Entonces, aquí vamos a obtener esa constante proporcional, ese tiempo integral y ese tiempo derivativo. Recordar ahora, ¿sí? Que en los diferentes simuladores o en los diferentes controladores debemos tener muy en cuenta qué es lo que nos están pidiendo para que podamos sintonizar, ¿no? Por ejemplo, en el SCLab o en el MATLAB, lo que nos pide no son ese tiempo integral o este tiempo derivativo, sino lo que nos pide son esa ganancia integral y esa ganancia derivativa, ¿no? Entonces, para ingresar esos valores, simplemente lo que tendré que hacer es dividir, ¿no? La parte de nuestra ganancia proporcional entre ese tiempo integral, ¿no? Y para la ganancia derivativa, lo que tendré que hacer es multiplicar esa ganancia proporcional que tuve al comienzo por ese tiempo derivativo. Entonces ya podría ingresar mis valores de Kc, Ki y Kd a mi controlador y con esos valores me podría empezar a trabajar. Y debería yo observar cuál es esa respuesta, ¿no? Que me entrega mi sistema. Ahora, en caso no obtenga esa respuesta, ¿no? Sea un poco elevada, lo que sucede es que nuestro polo, este polo adicional que hemos agregado, pues está afectando a nuestro sistema, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es simplemente alejarlo un poco más para que no afecte a nuestro sistema. Y de esta manera nosotros sintonizaríamos nuestro control PID por este método de asignación de polos.